Muy buenos días, compañeros. Gracias por asistir. Más adelante les daremos los detalles del curso. Profe, leo por acá también Mario. Hola, ¿Cómo están? Mucho gusto, profe Elizabeth, profe María. Entonces, antes de empezar, quisiéramos agradecerle al doctor también por darnos la oportunidad de compartir estos conocimientos. Una muy breve reseña es de que el profesor Eber Morales ha venido desempeñando funciones tanto administrativas como de investigador en el campo de la biotecnología ambiental, más particularmente en el campo de la biotecnología algal, ¿sí? Entonces, la jornada va a tener tres ejes. Permítanme compartirles súper rapidito y con eso podríamos empezar. Ven acá, por favor. Ya me siento. Esta es un poco la planificación que nosotros tenemos para la jornada de estos 3 días. Empezaríamos con algo muy general, las características funcionales de los microorganismos fotosintéticos. El siguiente día, que sería mañana a esta misma hora, vamos a tratar sobre los métodos de aislamiento y cultivo. Y el tercer día hablaremos concretamente sobre la espirulina, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, les presento al profesor Eber Morales y posteriormente tendremos las palabras de bienvenida, de inauguración del doctor José Romero como decano de nuestra sede. Muy buenos días a todos. Quiero agradecerle al decano José Romero por esta invitación, por vincularnos acá con la Universidad Estatal Amazónica y con la sede aquí de San Blas, Chinchipe. Y para mí es un regocijo y motivación contribuir para que los estudiantes y docentes también comiencen en esta área importantísima que es la biotecnología de algas. Que acabo de ver, por cierto, les digo que unos crecimientos aquí de Nostoc, que lo estamos trabajando desde 2012 y que de verdad ya veo que ya la universidad va a participar en este proyecto. Para mí es de mucha satisfacción tenerlos a ustedes en estos días y tratar también de ver de qué manera se pueden hacer proyectos sencillos en el área de cultivo y aplicación de las algas aquí en esta zona de la Amazonía. Así que yo les doy la bienvenida, igual estoy muy contento por tenerlos acá y estaremos siempre abiertos a cualquier tipo de pregunta, detalles, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Con eso, doctor José, le daríamos paso para sus palabras de inauguración. Sí, bueno, en primer lugar, doctor Eber Morales, reciba usted la bienvenida por parte de nuestras autoridades de la universidad, de parte de nuestra señora rectora, la doctora Rudarias, de nuestra vicerrectora académica, la doctora María Victoria Reyes, nuestro vicerrector administrativo, el doctor Joel Rodríguez, del mío como decano de nuestra sede allá en el Pangui. Gracias. En segundo lugar, darle las gracias por haber aceptado esta invitación que es muy importante para nuestra universidad, para nuestra sede, en la cual va a contribuir mucho con la capacitación de nuestros docentes. Gracias por su participación decidida, por su colaboración. Y yo pienso y estoy seguro, Eber, que no va a ser la primera vez. Las puertas están abiertas para usted, para todos los compañeros que tenemos esta línea, este trabajo de la docencia, de la investigación. Gracias y bienvenido, Eber. Un abrazo. Muy amable. Muchas gracias. Listo. Bueno, con eso podríamos empezar. Igual todos los documentos de la capacitación van a ser compartidos a través de la plataforma Teams. Y algo más que nos faltaba acotar es que durante las tardes, como es un curso teórico práctico, se tiene planeado también hacer unas visitas en este día en particular de 2 lugares
para poder recolectar. Entonces los chicos que estén por acá por el PANGI, se les ha informado de las normas de bioseguridad que se debe tener, y vamos, porque lo teníamos planificado para las 3, pero vamos a hacerlo hasta las 3:30 hasta que vaya avanzando el evento de la posesión de las nuevas autoridades. Saldríamos desde la sede de acá del PANGI, contamos con un vehículo que el doctor José ayudó a gestionar para el transporte del expositor, que es el vehículo que lo utilizaremos, y también hay otras chicas que tienen un taxi acá y podemos movilizarnos. Entonces, por este lado no hay ningún inconveniente. Con eso podríamos empezar. Bienvenidos todos, y también agradezco la valiosa participación del profesor Gino, con quien siempre colaboramos, ¿no? Estamos siempre en este tipo de proyectos. Listo. Entonces, sin más ni menos, empezamos. Sí, ya estamos. No, si quieres, come. Sí, yo te estoy diciendo. Ya. Y las sillas. Ya, las sillas no se preocupen. Ya le pedí que nos ayude. Sí, él nos pedirá traer las sillas. Ah, bueno. Listo, doctor. Buenos días, entonces. Como les había dicho al decano Romero, para mí es un placer estar con ustedes. Estoy en el mundo de la arte. En 1990 empecé después en Chile. Y bueno, sigo. Hay muchísimo que hacer. Esta zona, porque depende también de donde estemos, ¿no? En el caso, como yo estoy en la Universidad de La Llaga, yo hablo con alguien más. No importa, trabajamos en la marina, de eso se trata. Así que le agradezco muchísimo al profesor Cristian, profesor Gino, por esta invitación a esta comunicación, y siempre pensando en la manera de empezar con ustedes en el sentido de muchos proyectos que se pueden generar, de su carrera también, y eso es lo más importante. Y como ha dicho el decano, que de ahora en adelante sí vamos a poder hablar de interacción, ¿no?, con ustedes. Bueno, de acuerdo a la agenda de la programación del curso, hoy vamos a tener una característica general de lo que se llama microorganismos fotosintéticos cuando se trata de que en este grupo están las microalgas, ¿no? En el caso de las macroalgas, ya lo tenemos dentro de los organismos, no vamos a decir macroorganismos, ¿no?, pero es separado un poco, porque son las microalgas de las macroalgas, damos por la visualización que nosotros tengamos a simple vista. Sí. En cambio, todo esto necesitamos los microscopios. Solo que, como vamos a hablar mucho de estas grandes colonias, o colonias de hongos que van a llegar entradas, es como macrocolonias, pero nosotros podemos ver en microscopios las cadenas de estas cianobacterias. Entonces, el curso está en el área de cultivo de criolina y sus aplicaciones potenciales, ¿no?, del cual vamos a integrar muchos aspectos generales que nos permiten a nosotros ya tener una línea base, ¿no?, para comprender todo lo relativo a los cultivos, ¿no?, que es lo más importante. Entonces, dentro de esto corresponde a microorganismos fotosintéticos. Como ustedes saben, simplemente porque son organismos autotróficos, tienen su maquinaria fotosintética a través de los segmentos principales, que en este caso son la clorofila A y B en el caso de otras microalgas. Y vamos a conseguir aquí que hay cianobacterias que son procariotas, es decir, no tienen núcleo definido, y bacterias fotosintéticas. Entonces están los tres grupos, bacterias fotosintéticas, microalgas y cianobacterias dentro de esto. Esto es lo que tenemos aquí.
son unas colonias que se llaman polvos, y ellas llegan como unos balones de fútbol. Entonces, estas son microalgas porque las vemos en microscopio, y se puede conseguir aquí en zonas dulceacuícolas. Esta predomina mucho en el base de la mica que provee de agua a la ciudad de Quito. Este parámetro corresponde a de sembrar una muestra y podemos comenzar el proceso de aislamiento, de preparación. Y tenemos también lo que ustedes ven a la derecha, la tercera foto corresponde a una microalga que se llama encina. También que la podemos percibir aquí en estas aguas documentales. Entonces, el asunto es, el primer proceso que se hace es ir al campo, observar, tomar muestras, traerlas al laboratorio, comenzar a identificar paulatinamente a qué género pertenece, a qué grupo, y si la desconocemos, continuamos con el proceso de identificación. Y luego viene la siembra, o la vamos a mantener en los frasquitos de gallero que ustedes tienen ahí, o de cualquier tipo de frasquito, como una solución de fertilizante que les permite a ellos mantenerse vivas e incluso proliferar. A veces lo que vemos en el primer día no es lo mismo que lo que vamos a ver en la próxima semana, porque hay como una sucesión ecológica en función de los nutrientes que tienen allí. Por eso hay que comenzar el proceso de separación para ello. Pero lo importante es que cada vez que uno va al campo, uno muestra, uno sabe de qué sitio consiguió estas microalgas que uno va a observar. Eso es lo más importante. La siguiente. Entonces, el objetivo es, ¿cuáles serían los principales grupos de estos microorganismos fotosintéticos que ya me han adelantado, que son cianobacterias? Esta macrocolonia que tenemos allá en la entrada es una cianobacteria. Y uno dice, usted puede decir, pero ¿por qué es Cristian. microorganismo? Hola Mario, dime. Porque ellos están Por eso una sugerencia, si podría acercarse un poquito más hacia la computadora el doctor, porque Ya. se escucha mucho el eco, por favor. Ya, Mario. Gracias. Es decir, ellos no se alimentan del suelo, sino que viven a la superficie, aquí captan el nitrógeno del aire y de la humedad del ambiente, y así ellas como sobreviven o trabajan o se mantienen. Esa es la importancia de estas macrocolonias. Ok, gracias. Bueno, entonces les había comentado al inicio ahora tenemos los objetivos específicos, que es donde lo que vamos a considerar cuáles son esos tres principales grupos. Luego aparece reconocer las variables ecofisiológicas como criterios de clasificación. A partir de ahora, sepan que MOF corresponde a microorganismos fotosintéticos. Y esas variables fisioecológicas son las ecológicas serían componentes abióticos, ¿verdad? Como es la temperatura, la humedad, presencia de nutrientes, igual el pH muy importante. Y las fisiológicas son si ella es capaz de crecer, si es capaz de producir algún pigmento que cambie en función de la interacción de esos factores en condiciones ambientales. Y luego cuando vengan al laboratorio ya se van a expresar, pero tratemos de mantenerla siempre como está ese cultivo, con luz y nutrientes respectivos, ¿no? De esa manera. Luego, aquí nosotros tenemos que comenzar a diferenciar a través de la clase lo que es una fotosíntesis, la que genera oxígeno, como la de las plantas, ¿verdad? Y fotosíntesis que no generan oxígeno, como de las bacterias fotosintéticas. Solamente requieren de la luz o la energía solar o la energía artificial luminosa como fuente de energía
y sustrato. Puede ser un sustrato de carbono orgánico o inorgánico. Entonces, ya a partir de ahora, anoxigénica quiere decir realizar fotosíntesis, pero sin generar oxígeno. Luego vamos a establecer la diferencia en base a esas variables ecofisiológicas, porque se diferencia una cianobacteria de una microalga y de una bacteria fotosintética. Y luego, no sé si ustedes a nivel de colegio hicieron en biología las famosas columnas de Winogrodsky. Esas son como estas columnas que están aquí. Nosotros podemos ir al campo, podemos muestrear de un río, de un sedimento, colocamos y llenamos. Y ahí vamos a ver en las diapositivas un área que le vamos a poner agua. Esa área va a estar con aireación. Y ahí abajo se va a comenzar a establecer zonas hasta que tengamos la que va a estar más bajo, la zona aeróbica. Y vamos a ver la cantidad de microorganismos que comienzan a aparecer allí. Ese es un experimento que se hace y en cuestión hasta de meses todavía se sigue viendo resultados. Esas columnas de Winogrodsky son muy sencillas de hacerlas, pero de muchísimo aprendizaje, ¿no? En el campo de la biología, en este sentido. La siguiente. Entonces, ahí están ya las tres. Bacterias fotosintéticas, cianobacterias y microalgas. Por los momentos, y aquí adelantamos, que las bacterias fotosintéticas no generan oxígeno en la fotosíntesis, mientras que las ciano y las micro sí generan oxígeno. Y después vamos a hablar sobre lo que son las características generales y las taxonómicas. Fíjense que no se ve muy bien, no sé si se puede incluso apagar la luz, ¿no? Aquí simplemente es como un cuadro sinóptico, un mapa conceptual. Aquí lo que nos interesa es que dentro de los microorganismos, aquí hay una separación entre las procariotas y eucariotas, como ya ustedes saben, ¿no? Presencia de núcleos, presencia de cromosomas, etc. Y dentro de las procariotas están las que son las bacterias fotosintéticas y las cianobacterias. Obviamente también están dentro del grupo de las fotosintéticas. Y luego en las bacterias aparece autótrofos ambos son autótrofos, bacterias y cianobacterias. En algunos casos pueden ellos presentar la condición de heterotrofía, que son organismos que requieren de compuestos orgánicos para su crecimiento y desarrollo. Y en el caso de las eucariotas tenemos a las algas que están dentro de este grupo y ya luego hongos y protozoarios acá. Hay un aspecto importante. Estos grupos siempre vienen asociados a bacterias, pero son bacterias simbióticas o bacterias que traten de tener excelentes relaciones metabólicas con ellas y de bioproductos. Entonces, cada vez que nosotros aislemos una cianobacteria o microalga, tenemos que tomar en cuenta que tienen asociados sus grupos, su equipo de trabajo. Y eso es muy importante conocerlo. La siguiente. Entonces aquí tenemos la fotosíntesis oxigénica, que ya lo vamos a presentar, y los pigmentos. Todos estos pigmentos tienen la capacidad, como ustedes bien saben, de absorber la energía solar a unas determinadas longitudes de onda. Es decir, toda la energía que nosotros recibimos del Sol, no tenemos la capacidad de asimilarla toda, de captarla, sino en diferentes rangos de longitudes de onda. De tal manera que las clorofilas, carotenoides y ficobiliproteínas son capaces de detectarla y captarla a diferentes longitudes de onda. ¿Y cuál es la estrategia ecofisiológica de estos microorganismos? Que los tres se agrupan en las zonas donde están las membranas fotosintéticas y cada uno aporta dependiendo de la longitud de onda que capte para llevarlo al proceso fotosintético. Estas ficobiliproteínas las tienen solamente las cianobacterias.
Ese color marrón pardo amarillo que ven ustedes en esa macrocolonia que tenemos ahí en la entrada, es marrón pardo, pero cuando nosotros hacemos un macerado, se libera el color rojo de la ficoeritrina. Lo que es el color rojo de la ficoeritrina, con el verde de la clorofila, sale ese color marrón pardo. Y ese amarillito se refiere a los carotenoides, de eso se trata. Entonces, siempre tomar en cuenta las coloraciones. Supongamos que ese color de este cultivo se ve verde, pero si nosotros vemos bien es verde azulado, porque esa cianobacteria produce fitocianina, que es azul. Puede variar de azul a celeste en función de la concentración que tiene. Y el color verde por la clorofila. Entonces, la parte de los pigmentos es muy importante para reconocer la fisiología de ellas. Y todo esto tiene una importancia en biotecnología, cada uno por separado. Sigamos. Bueno, diversidad morfológica son uno de los caracteres taxonómicos. Extremófilos, acuérdense, hay algunas que viven en aguas termales, a pH muy elevados, como esta espirulina, ella vive hasta pH 11. Esos son extremófilos. Tenemos, en algunos casos, pueden ser acidófilas. Fijadores de nitrógeno, recuerden, esta es una capacidad sumamente fundamental y altamente competitiva en las cianobacterias que pueden, si no hay nutrientes en el suelo, en el agua, ella fija del aire el nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno presenta un 75% del contenido de todos los demás gases que forman parte del aire. Entonces, eso es muy importante. Y eso es parte de interés en biotecnología, como de los pigmentos o cómo se pueden manejar ellos a nivel de laboratorio para extraer productos de interés, o esto como para alimento animal y alimento humano. La siguiente. Caracteres taxonómicos, ¿qué quiere decir? Uno, para diferenciar un grupo, ya están estipulados. Estos son los caracteres taxonómicos. Si yo le hago la pregunta, ¿a qué piensan que se refiere el nivel de organización celular? A lo que si son procariotas o eucariotas, ese es el nivel. Por ahí es que está la dimensión. Pigmentos, a partir de ahora, ¿cuáles son los tres grupos grandes de pigmentos? Ya sabemos que son carotenoides, fitobiliproteínas y las clorofilas. Las clorofilas y los carotenoides son liposolubles. Tenemos que utilizar alcohol, acetona, para extraerlo. Y vamos a ver los extractos de color amarillo, dependiendo. Pero las fitobiliproteínas son hidrosolubles. No hace falta agregarle solventes orgánicos y sales. Esto también nosotros de aquí se puede liberar y sale el color azul. Con agua nada más. A veces se le coloca un cloruro de calcio. Ya sabemos de la fotosíntesis, las estructuras fotosintéticas, los compuestos de reserva es que sí, pueden presentar reservas de almidón, tipo paramilón en euglena, u otro tipo de polímeros. Este nombre de azotrofía a partir de ahora es la condición de todo microorganismo capaz de fijar el nitrógeno del aire. ¿Cómo nosotros comenzamos a sospechar que un microorganismo es diazotrófico, fijador de nitrógeno? Cuando se rama y no permitimos que entre aire. Y vemos que ella crece en función de los fertilizantes que le colocamos. Y fertilizantes sin nitrógeno tampoco. Entonces la obligamos a que ella pueda trabajar con la fijación del nitrógeno. Obviamente, ya después de que esté aislada, le colocamos aire para que pueda extraer el nitrógeno respectivo. La siguiente. En este mundo de los microfotosintéticos también está el macro. Le podemos llamar algas. Las micro y las macro. De eso se trata. Y luego clasificar a las micro, las procariotas y las eucariotas. Y las macro, bueno, esta la tenemos aquí en la zona continental.
las macroalgas son escasas, ¿no? Podemos detectar a nivel de una charca, una laguna, filamentos grandes que son también macroalgas porque ya las podemos ver. Sin embargo, necesitamos de microscopios para detallar las estructuras, pero están dentro de las macroalgas. La siguiente. No se ve muy bien, ¿no? Pero en este caso tenemos los MOF, que ya ustedes saben lo son los tres, el nivel de organización, el tipo de fotosíntesis, tipo de clorofila, tipo de las fitobiliproteínas. El término fito viene de microalgas, fito. Y el tipo de nutrición. Nutrición quiere decir ese término fotoautotrófico, que es que no depende de compuestos orgánicos, solamente el CO2, que es el compuesto de carbono inorgánico. Foto porque necesita de una luz artificial o una luz natural. El término de heterotrofía necesita luz, ¿no? Y necesita compuesto orgánico que tenemos que adicionarlo. Supongamos un compuesto orgánico, puede ser proteína, puede ser aminoácidos, puede ser unos azúcares que son compuestos orgánicos. Mixotrofía tenemos entonces un cultivo donde, a mí me pasa un frasquito de eso, como para hacer un símil, ¿no? Es decir, nosotros aquí podemos tener un cultivo y le colocamos luz, pero también le agregamos aquí, puede ser unos azúcares, almidón que podemos agregar y ella crece. Entonces ella está utilizando la luz, esta natural o artificial, la luz del sol, y también utiliza los nutrientes orgánicos que tenemos aquí. Eso se llama mixo, es decir, híbrido. El que es fotoautotrófico no requiere de compuesto orgánico, sino CO2. Ella requiere de bicarbonato, pero es un compuesto inorgánico, por lo tanto está dentro de los fotoautotróficos. Heterotróficos son escasos aquí cuando pueden ser heterotróficos. Para el heterotrófico hay mucha clorela, tenemos que colocarla en un cajón que no le dé luz para nada y adentro compuesto orgánico. Por eso le digo, puede ser un almidón, puede ser otro tipo de azúcar o un líquido. Entonces lo colocamos en un cajón, no le da luz y cuando vemos comienza a crecer y a crecer y a crecer. Este es heterotrófico. Y en biotecnología tiene mucha importancia esto. Pero los microorganismos fotosintéticos que son heterotróficos son también y también fotoautotróficos. ¿Saben una cosa? En estos microorganismos fotosintéticos heterotróficos aún es una expresión genética que llevan ellos y la producen aunque no le haga falta. Pero si esto lo sacamos y lo metemos a la luz, ella sigue creciendo también. Eso es la importancia. Tienen esa versatilidad metabólica. Vamos. Bueno, de todas maneras, a partir de ahora le voy a ir preguntando, ¿no? para la participación. Esto de lo que estábamos hablando ahora, fíjense ustedes, ¿por qué es importante esta línea base para entender el comportamiento de las microalgas? Porque son fotosintéticos y de eso se trata. Fíjense que nosotros no tenemos capacidad, nosotros necesitamos de la luz solar, pero no tenemos pigmentos para que captemos algunas ciertas longitudes de onda. Sí se están haciendo en algunos laboratorios experimentos, ¿no? Eso. Entonces fíjense ustedes aquí. ¿Cuáles son las dos variables más importantes para separar lo que son fotoautotróficos y heterotróficos? La fuente de energía, que es la luz del sol, o la luz artificial, como es. ¿Y cuál es en el caso de los heterotróficos, solamente necesitan de compuestos orgánicos?
carbohidratos, proteínas, grasas, le podemos agregar cualquiera. En el fuente de carbono, fíjense, inorgánico puede ser CO2 como puede ser bicarbonato de sodio. Y en el heterótrofo cualquier compuesto que nosotros podemos. Una pregunta, ¿tal vez el tipo de luz influye? Sí, se han hecho muchos experimentos. Acuérdense de esos tipos de papeles celofán que hay color rojo, azul, amarillo, verde. Sí. Y en algunos, en las cianobacterias más que todas, ese análisis se llama adaptación fotocromática, que depende, cada color corresponde a una longitud de onda diferente. Y esa longitud de onda diferente hace de que ella puede adaptarse a esa luz y seguir creciendo. Entonces son experimentos muy importantes desde el punto de vista hasta de la enseñanza, ¿no? Como ver, nosotros esto lo colocamos con un papel rojo, el otro verde, el otro azul, y vamos a ver variabilidades en la producción de los pigmentos fotosintéticos. Eso es muy importante. Y luego, cuando la palabra alimento, ya saben, son compuestos orgánicos, que uno le puede agregar allí, por ejemplo, en el caso de las bacterias, todas son heterótrofas, y esos son compuestos orgánicos que tienen medio de cultivo, ¿no? Uno además del agar, que sirve de sostén. Pero hay algunas bacterias que hidrolizan el agar, porque ese es un polímero de glucosa. Entonces los organismos, ya aparecen los diferentes organismos que se comportan como fotoautotróficos y los heterotróficos. Nosotros somos heterotróficos, no digo lamentablemente, no, pero somos heterotróficos. Lo que pasa es que los fotoautotróficos tienen más versatilidad metabólica en ese caso, ¿no? Y por eso se han mantenido a lo largo de los años. Bueno, ahora ya saben que en el caso de las bacterias fotosintéticas se ha estudiado poco, pero tiene muchísima importancia en biotecnología y vamos a ver algunos estudios que nosotros hicimos acá. La siguiente. Vean ustedes. Ya sabemos, si yo le pregunto a ustedes, dentro de los tres grupos, si se recuerdan, ¿cuáles generan fotosíntesis oxigénica? ¿Cuáles son esos tres grupos que hemos visto tú? ¿Cuáles son los tres grupos que hemos visto hasta los momentos? Microalgas, cianobacterias, ¿y cuál es la otra? Y las microalgas. Vean aquí, oxigénica quiere decir que liberan oxígeno a partir del agua. Anoxigénica no hay ningún sustrato que sea, por ejemplo, agua que genere oxígeno. Por eso se le llama oxigénica. Y el agua en función de parte de una longitud de onda determinada, la luz lisa el agua, que se llama fotólisis. Se libera oxígeno, se liberan protones y se liberan electrones que van a la cadena transportadora de electrones. Por eso esta es la ecuación básica. El agua es la que se ve allí. Entonces genera protones, electrones y oxígeno, que es el que respiramos nosotros. Oxigénica, ese es un sustrato, ese se llama ácido sulfídrico. Ese es un sustrato como fuente de energía. ¿Por qué se dice como fuente de energía? Porque ahí se liberan protones, electrones y el azufre puede quedar precipitado a nivel intracelular o excretado por la bacteria respectiva. Entonces, estos son conceptos que son muy importantes para ir poco a poco visualizando cómo es el entendimiento de cuando trabajamos acá. Que a veces podemos trabajar de una manera rutinaria, pero tenemos que conocer el comportamiento de ella según toda esta perspectiva fisioecológica. La siguiente. No se ve muy bien, pero lo que nos interesa es la ecuación de arriba. Yo les pregunto a ustedes, bueno, aun cuando está anoxigénica, le puedo preguntar, ¿por qué se considera que esa ecuación es anoxigénica? Exactamente, fíjense que no hay oxígeno.
Uno podría decir, bueno, pero ahí está el CO2 que podría en algún momento, pero no, en ese caso no ocurre, sino que está el CO2 como fuente de carbono, el ácido sulfúrico como fuente de energía y la luz porque es fotosintética. Y producen un compuesto ya que es glucosa, el azufre que ya le dije que puede ser almacenado intracelularmente o liberado, y agua. Entonces, esta es la ecuación más completa de una fotosíntesis anoxigénica que la hacen las bacterias fotosintéticas. La siguiente. Vean ustedes ahí el esquema, mientras voy a buscar agua. ¿De qué se trata ese esquema? Bueno, los invitados que están en la parte virtual también pueden hacer preguntas. Sí pueden hacer preguntas, ¿no? Que no les escuche, pregúntale allí. Algo que no entiendan, otra vez no se preocupen, ¿no? Buenos días. Entonces, el título dice anoxigénica y oxigénica, pero ¿a qué se refiere? ¿Esa ecuación grande a cuál se refiere? ¿A la oxigénica o a la oxigénica? Oxigénica porque piensa que hay liberación de oxígeno, que de ahí que vivimos nosotros, ¿no? Por las plantas. Y ahí se dan cuenta que el CO2 como fuente de carbono, se necesita el agua porque el agua es la fuente de oxígeno. Y de ahí por eso nosotros necesitamos oxígeno. Y glucosa como uno de los primeros compuestos orgánicos que se forman, y después viene el almidón, todo eso. Fíjense, por ejemplo, en el caso, hablando de almidón, tenemos la yuca. A nivel de la hoja de la yuca se ejerce la fotosíntesis, se produce glucosa. Pero luego a nivel del floema baja hasta la raíz y la glucosa se comienza a polimerizar y forma el almidón. Entonces, eso es importante. La refinería de todas las plantas está en la hoja, ¿no? Porque es la que produce la fotosíntesis. Produce oxígeno, produce estos compuestos orgánicos, y dependiendo de la planta, todo el flujo energético va a acumularse en la yuca, en la raíz. En el caso de la caña de azúcar se acumula en el tallo, ¿no? Donde se almacena la sacarosa. En el caso de los frutos, entonces después del florecimiento va todo el flujo energético de la fotosíntesis a desarrollar los frutos. De eso se trata. Entonces, siempre hay que entender la hoja como la biofactoría de una planta, dependiendo de la expresión genética de esa planta hacia dónde va ese flujo, ¿no? De eso se trata. Bueno, sigamos. Esto simplemente para que vean que en este caso, aquí tenemos ácido sulfídrico, que sigue siendo la fuente energética, el CO2 fuente de carbono, y lo que se desprende es energía. Acuérdense que en biología general es el ATP adenosintrifosfato, que es nuestra moneda energética. La siguiente. Esto es lo que queremos llegar, me parece muy ilustrativo. Gino, ustedes no han hecho este experimento aquí, ¿verdad? Todavía, sí. Sí, es interesante. Puede ser, por ejemplo, una probeta igual, hasta de las probetas rotas igual. Lo importante es que sea cilíndrico. Y uno va al campo, y como les había dicho, fíjense, estas son columnas preparadas, cada una diferente. Y en función de donde se le ponga la luz, no es igual, esa luz, fíjese, está lateral al cultivo, pero si está arriba, entonces la luz nada más va a recibir la muestra que está aquí, pero lo de abajo no va a recibir la luz.
Entonces se puede hacer un experimento con luz lateral y luz vertical, superior. De eso se trata. Y luego, esos experimentos son largos. En el transcurso de la semana comienza a estratificarse y uno va viendo diferentes colores. Es el posicionamiento de los microorganismos de acuerdo a los poquitos de aire que tengan, a los poquitos de nutrientes que tengan y la luz que le entra. Y todo lo que queda abajo es anaeróbico. Entonces ahí vamos a ver, esto sirve para aislar microorganismos, a bacterias mismas. Y ¿qué más? Bueno, lo que pasa es que con estos que son de mayor diámetro necesitamos muchísimas muestras. Es mejor que sean más pequeños para obtener los resultados más rápidos. De eso se trata. Y ahora que es época de lluvia se puede hacer. Y eso dura más de un semestre, eso se sigue observando resultados. Hay una pausa, doctor. Vamos a preguntarle si tienen preguntas a los jóvenes que han venido acá o igual a los compañeros docentes que están conectados. Cualquier inquietud que surja hasta el momento para poder ir esclareciendo alguna inquietud. O ellos te lo vayan a escribir. O también lo pueden escribir. Sí, correcto. De pronto alguien ha tenido la experiencia de hacer la columna de Winogradsky, por ejemplo, que quiera compartir. Bien bonito es, se forman como diferentes colores ahí. Y ustedes cogen una muestra en el microscopio y es como, es un mundo, es una biodiversidad completa cada uno. A ver, ¿alguna pregunta, Joy? No, un comentario, algo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ana, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo te le he hecho la pregunta. Sí, todo bien. Ahora vamos a ver si en el chat de pronto hay alguna inquietud. Claro, es importante saber. No sé si alguien de los compañeros que está por acá también tiene alguna inquietud, quiera participar, con todo gusto. Sí, doctor, No. una preguntita. ¿Aló? Ajá, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, me parece muy interesante lo que nos está presentando. Yo no había tenido la oportunidad de trabajar con la columna. Me da curiosidad, ya usted nos dice que aparecen diferentes tipos o podemos aislar diferentes tipos de bacterias, ¿no? Sí. Y las podemos identificar a nivel, pues, de microscopio. ¿Podemos separar tipos de bacterias, una vez que tengamos en la columna unos tipos de bacterias versus otros para ver de pronto el comportamiento que puedan tener en algún tipo de sustrato? Sí, las muestras que uno trae del campo, incluso se recomiendan fertilizarlas, ¿no? Para que en función del tiempo, los pocos nutrientes, entre comillas, que va a tener un sedimento, por ejemplo, no sea suficiente para tener una mayor longitud en cuanto al tiempo y estudiar el comportamiento de los microorganismos. Uno dice, entre comillas, que van apareciendo, están allí, pero es en función de las variables de pH, de iluminación, de fuentes de azufre, fuente de carbono que haya en ese sustrato, que es la muestra que nosotros hemos colectado. Y esos colores los va dictaminando el posicionamiento de los diferentes microorganismos que comienzan a activarse, llamámoslo así, activarse, porque allí estaban presentes en la muestra. Y luego, sí, uno después puede comenzar a hacer colectas profundizando, como que si uno está en una tierra y va a tomar muestra de suelo a 10 centímetros, por ejemplo, y uno toma muestra y la lleva al microscopio. Y es interesante porque permite a uno comenzar a aislar y ya uno va a estar viendo la fisioecología en un microecosistema como lo es una columna. Entonces, eso se puede hacer con diferentes tipos de sustratos. Podría hacer también con excremento, por decirle, de ganado, luego mezcla uno, se coloca mezcla de tierra, etcétera, y hace un cultivo en función de las variables que están allí.
Y va a haber cambio, va a haber cambio. Ahora, la luz sí hay que mantenerla. Si vamos a fijar la luz en la parte superior, si vamos a fijar la luz aquí en parte lateral, o una luz así, no vamos a ver lo mismo. Porque si Claro. esto aquí no nos van a aparecer las heterotróficas, ¿ves? No nos van a aparecer. Si vas aquí, solamente toda esta parte se va a colorear más de verde y de otros colores, porque aquí son las que van a estar en contacto o más cercanos a la luz. Y los que están aquí, nada más. La variabilidad que nosotros con los colegios. Lo más importante es que es sumamente sencillo y muy apreciativo, ¿no? A la vista, muy enriquecedor la experiencia. Podemos, otra preguntita, disculpe. Tal vez podríamos utilizar parte de esta técnica para poder aislar y multiplicar bacterias con fines de remediación. No sé si ha tenido algún tipo de experiencia en esta parte. Por ejemplo, en aguas que necesitan tratamiento por la presencia de sólidos pues altos, sólidos totales altos o algún tipo de contaminante. Sí, no he tenido la experiencia directa, pero sí está la perspectiva de que dependiendo del sustrato, dependiendo del sedimento, ¿verdad? Generalmente esos sedimentos, supongamos que están expuestos a descargas, van a tener alto contenido de azufre, ¿no? De compuestos sulfurados, sulfatados, Exacto. carbonatados. Y sí nos ayuda como para tener una apreciación de que lo que aquí estamos perfilando de estas bacterias que están aquí con la capacidad de ir utilizando estos compuestos de azufre, compuestos de fósforo, compuestos de carbono, los extraemos y ya los colocamos como una materia prima para seguir un estudio más avanzado y de tal manera probar la eficiencia de ellos en la degradación de esos compuestos. Es decir, es como la línea base, ¿no? Para luego desarrollar otros proyectos en este sentido, en el caso de bioremediación. Y bueno, abajo aquí vamos a tener un área prácticamente anaeróbica, esta parte anaeróbica. Y aquí se establece entonces son poblaciones en función de cada una de estas variables que las mantenemos. Obviamente lo que está aquí adentro no es lo mismo cuando se inició el experimento, ¿no? Por la generación del metabolismo de cada uno de los microorganismos que aquí están, como decimos entre comillas, apareciendo. Ellos están ahí solo que le estamos colocando factores como la luz, fuente de carbono, agua y cómo va variando la proporción de aire o de oxígeno a medida que va bajando este sistema. Entonces, vamos a tener gradientes en este caso. Con los que trabajan en la parte marina, igual lo pueden hacer con agua de mar. Los que quieren ver y tenemos bacterias halófilas, igual podemos trabajarlas, ¿no? Pero colocándole sales también. Pero uno puede enriquecer también agregándole algún fertilizante que nos interese. Si queremos trabajar con bacterias lactobacillus, por ejemplo, a ese sedimento le podemos poner leche, pongamos un derivado de leche o un residuo de una planta de derivado lácteo. Dependiendo del sustrato que nosotros cojamos. Puede ser una tierra de acá o otro tipo de terreno. Tenemos un terreno sembrado por, qué sé yo, con papa china. Bueno, aquí vamos a ver bacterias que sean de esa área, ¿no? Y van a surgir microalgas que uno no las ve, pero también hay microalgas en el suelo. Claro, más o menos a 5 centímetros, como se diga ya después, que no las hay, pero aquí conseguimos de todo esto. Es como de Pandora, ¿no? Lo que hay ahí es muchas cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Gracias.
Listo, profe. Ahí sí, si Vamos a quieres, sí. continuar. Sí, está muy bien, ¿no? Igual si va surgiendo cualquier inquietud, les Claro. animamos a escribir, ¿no? O simplemente levantan la mano, nosotros estamos pendientes y les cedemos la palabra. Bueno, Ajá. aquí está. No ve, allí está la parte relacionada con lo que es la esquemática, son aeróbica, microaerofílica, anaeróbica. Y podemos ver, observar cómo el gradiente de oxígeno va disminuyendo con la profundidad de la columna y el gradiente anaeróbico, mire que obviamente aumenta con la misma. Y ahí se van a establecer diferentes comunidades en función de la variable de iluminación, condiciones de aire, condiciones de compuestos como fuentes de azufre, fuentes de fosfato, fuentes de carbono. Y si es que le hemos agregado para enriquecer este medio, este experimento, algunos nutrientes, uno tiene que ver, es decir, por ejemplo, fosfato. Ahí podemos nosotros agregar el fosfato como para ver la evidencia de que puede ser utilizado el fosfato por algunos de estos microorganismos. Le damos, ¿no? Se ve muy bien, que tiene la luz. Ajá, entonces ahí le amplío yo. Mire, esto es lo más importante. Fíjense ese frasco de cola. Y esto no es de los 10, son de meses, puede ser 6 meses. Miren los diferentes colores que se ven allí, ¿no? Aquí ven, fíjense, colores marrones, fíjense, color rojo. Ese generalmente son bacterias fotosintéticas. Luego tenemos aquí algunos verdes y se va ennegreciendo. Y miren luego, sin embargo, yo recomiendo que aunque esto salió muy bien el experimento con este frasco de Coca-Cola, vamos a decirle así, yo recomiendo que esta parte superior sea más ancha para que haya entrada de más aire, ¿verdad? Que le permita a los microorganismos aquí aeróbicos trabajar mejor. Porque esta área que ustedes ven aquí, obviamente, se va desgastando porque está cerrada. Entonces, ese cierre permite ya tapona y solamente van a trabajar con lo que en ese momento quedó encerrado. Entonces, de ahí viene ese proceso. Entonces, uno la puede también dejarla así. Y ahí va a haber entrada de aire que permite trabajar esta zona, que se active, que se mantenga activa. Pero ¿algún riesgo de contaminación ahí de algún mosquito? De No, alguna eso bacteria? no hay problema de problema. contaminación, no, para nada. Simplemente la importancia es cómo se genera ese gradiente. Y los colores nos ayudan a nosotros a percibir todo y vamos viendo al microscopio. ¿Y cuál es el porción que va a decir de los tales? Eso es muy importante. Si yo quiero trabajar con las aeróbicas, supongamos hasta aquí lleno de sedimento y todo esto es la parte con agua, ¿no ves? Con agua. Si yo quiero que haya mayor crecimiento de anaeróbica, desde aquí para abajo todo con sedimento o tierra. De eso también se trata. Y esto siempre con agua. Esto siempre con agua. Entonces, eso dependiendo de lo que uno quiera hacer. Obviamente, luego puede haber varios experimentos a la vez. Uno con boca pequeña, otro con periferia grande, otro iluminado por aquí, el otro iluminado por allá, y va a haber variabilidad en los resultados. Se puede hacer un experimento de eso, pero con el mismo sustrato que ustedes hayan seleccionado. Pero lo que van a variar aquí es la luz, el área, digamos, de aire, y aquí el área del sedimento. Muy interesante, pero no. Es que quería la última. Sí, yo quería trazar. No, la otra. La que había puesta, ¿no? Esta. Ya, esta. Lo que pasa es que quiero más magnificación de la izquierda. Ya.
No me fíjense qué indican esos cuadritos. Esos cuadritos indican cómo de donde estamos tomando la muestra estamos viendo cianobacterias filamentosas. Fíjense, y está en la parte alta, en la parte más o menos alta, ¿no? Puede ser por acá. Fíjense luego, más abajo, tomaron esta muestra y le dio allí son unas diatomeas. Y luego más abajo ven unas que son unas cianobacterias, pero igual vamos a ver bastantes bacterias igual. Entonces, fíjense que más abajo también hay rojos. ¿Sí? Todo aquí hay diferentes comunidades, de acuerdo al microambiente que hay nada más en esta franja. Entonces, esta es simplemente tomando de lo que nos interesa, porque tengo un trabajo grande, no se crean, este es como una tesis de grado más, por todo lo que se ve. Entonces, ¿cuál es la condición? Que sea de vidrio transparente o de plástico, pero que haya penetrabilidad de la luz. De tal manera que ustedes pueden decir, bueno, sí, esto está dado más hacia microorganismos fotosintéticos, pero lo que está abajo ya no les interesa porque ellos no van a tomar la iluminación, simplemente están ahí porque aquí ya no hay aire. Lo que les interesa tener aquí azufre como fuente de energía para subsistir y crecer. Sigamos. Listo, profe. Bueno, esta es una clasificación así general, ¿no? Simplemente que hay lo que sí quiero que vean. La propiedad más importante es la anoxigénica. Ellos no utilizan ¿qué es lo que no utilizan para que sea anoxigénica? El agua. Es decir, el agua es el sustrato que nos permite a nosotros, a partir del cual cuando se fotoliza el agua, sale el oxígeno y sale protones y electrones que van a el agua es lo fundamental. Pero ellas no van a tomar el agua porque su expresión genética de las bacterias fotosintéticas, ellas están también en el río, en sedimento, pero ahí está el agua. Nosotros no respiramos nitrógeno, pero sabemos que no utilizamos el nitrógeno, pero sabemos que el nitrógeno está en el aire. Solamente cogemos el oxígeno en nuestros pulmones. Ahora hay problemas graves con los buceadores, el nitrógeno penetra los pulmones y ahí es peligroso, ¿no? Diferente. Y bueno, entonces están las verdes y las púrpuras. Pero hay pocos trabajos a nivel mundial, más que todo de investigación, pero sí hay algunas que tienen mucha aplicación en biotecnología. La siguiente, que lo voy a quedar, ¿no? Entonces, aquí están de los grandes grupos. Tenemos las cianobacterias y tenemos las microalgas. Aparecen cianobacterias oxigénicas o anoxigénicas. Entonces, todo eso, supongamos, como les acabo de comentar, en un frasco de esto, si tenemos suficiente. Supongamos que en este caso ellas están tomando el CO2 de la bombita de aire. Pero siempre se recomienda en los cultivos que por lo menos hasta 3/4 partes del cultivo. El resto no, porque necesitan un depósito, una área que le permita del aire ahí tomar el CO2. Pero si lo ponemos hasta aquí no es conveniente porque van a tener poco CO2. Eso es importante, los detallitos no necesarios. La siguiente. Bueno, verán ustedes ahí los diferentes tipos de bacterias. Esos colores obedecen a los pigmentos que tienen los pigmentos fotosintéticos. Fíjense las verdes porque predomina ahí la bacterioclorofila. Aquí quiero que entiendan. Entonces, ellas tienen bacterioclorofila y a partir de la cianobacteria es clorofila A. Y las microalgas ya tienen clorofila B, C y D.
Entonces, fíjense que pueden ser filamentosas, pueden ser en forma asociadas, formando como unas plaquitas. Adentro, fíjense la que está a la derecha, en el centro. Esos son unos estructuras que en muchos casos corresponde a la acumulación de compuestos azufrados, que pueden ser intracelulares o lo pueden liberar. Y fíjense que son también de formas bacilares, filamentosas como lo vemos a la derecha. Entonces, de eso se trata. Esto es solo, fíjense ustedes, lo que ven ustedes acá a la izquierda superior, ese simplemente es por profundidades, ¿no? Es decir, hay mucho, la gente que trabaja en la parte de oceanografía biológica, puede ser también los limnólogos, que pueden conseguir en función de la profundidad cómo las cianobacterias se pueden situar en zonas más profundas, y esas serían cianobacterias que no requieren más que todo serían las anoxigénicas. Y las bacterias purpúreas fotosintéticas están más hacia el lecho de esta zona, que puede ser marina, como puede ser del río, de una laguna. Pero eso depende de las características de cada uno de estos microorganismos. De igual manera vamos a conseguir cianobacterias en la superficie. A veces cuando vemos una laguna color verde, muchas veces pueden ser de cianobacterias como pueden ser de algunas microalgas por exceso de nutrientes. Y estas fotos que ustedes ven allí simplemente son tapetes que se forman en la superficie o sobre las rocas, incluso puede ser en aguas termales, las aguas supersulfurosas también, que generan diferentes colores en función de las comunidades que ahí se instalan. ¿Y qué vemos allá? Aunque parece que en sí el esquema, este esquema que ustedes tienen aquí es, en el eje de las X sería el oxígeno, y en el eje de las Y, y en el eje de las X la profundidad del lago. O sea, está verticalizado. Pero ¿qué es lo que nos interesa ahí? Fíjense, a mayor profundidad, desde la superficie hasta 18 metros de profundidad, aumenta el ácido sulfídrico. Y el ácido sulfídrico es fuente para las bacterias fotosintéticas, anoxigénicas. Entonces, estos son trabajos muy interesantes de oceanografía biológica. Y fíjense, este captador demuestra, ese color es la cantidad de bacterias que han tomado a ese nivel, a esa profundidad. Y vean ustedes la liberación de sulfuro, es decir, que la tendencia es que a partir de 5 metros de profundidad comienza a aumentarse y más o menos eso se mantiene con la profundidad, el sulfuro. Ajá. ¿Cómo interpretamos nosotros? Fíjense el oxígeno se hace elevado hasta 1 metro, ya después empieza a caer. ¿Por qué? Porque obviamente ya la cantidad de aire no es capaz de ir penetrando hacia las profundidades del agua, esa es fisicoquímica, ¿no? Por presiones de los compuestos, igual como puede introducirse CO2. Por eso es que en los estudios de fisicoquímica de calidad de agua tenemos que medir el oxígeno disuelto, el CO2 disuelto, el agua. Y fíjense ustedes bacterioclorofila, porque es la clorofila exclusiva de las bacterias fotosintéticas. ¿Qué quiere decir el pico máximo que está acá? ¿Qué quiere decir? Que allí se establece la mayor población de bacterias fotosintéticas a más o menos unos 4 metros de profundidad. Luego baja y se mantiene muy baja la población, se dice así, muy baja la población, fíjense, en línea base hasta la profundidad muestreada de unos 18 metros y medio. Pero lo interesante es lo que uno visualiza con los colores.
Esos colores rojos son carotenoides que generan esos colores y el biotecnólogo lo está extrayendo para su aplicación. Listo. Hay una cosa interesante. Alguna vez fuimos a Ibarra y ellos tienen estas botellitas, porque coger una muestra del agua es fácil, ¿no? Arribita, coges la muestra y ya. Pero ahora, ¿cómo coges una muestra a 10 metros, a 19 metros? Entonces, esas botellas que están ahí son las de Bandol. ¿Sí? Entonces, esas son interesantes, porque tienen abiertos a los dos lados. Y al momento de que uno con la soga va sumergiendo, hay un punto que tiene registrada las alturas. Aplasta una cosita acá y se cierra la muestra. Entonces, de esa manera es como que uno garantiza que la muestra no se va contaminando, ¿no? Sino como un recipiente. Es un lío si no se tiene ese equipo que a los tiempos lo ve y se utiliza para los diferentes estratos, etc. La bacteria fotosintética es un mundo, lástima que a nivel mundial no se sigue trabajando mucho. La siguiente. Fíjense los diferentes colores interesantes que salen, ¿no? Esos son por los carotenoides, fíjense ustedes. Y estos son compuestos que hay que tomarlos en consideración. Y de allí está la clasificación, por ejemplo, Rhodobacter, porque genera pigmentos carotenoides rojos, Thiocaxa, clorobium son verdes, cloroflexo, Heliobacterium. Estas heliobacterias también están diferentes a las halobacterias. Cuando uno va en zonas de laguna donde producen la sal, como en Monteverde, en Santa Elena, uno ve los colores rojizos. Ese es por halobacterias y por Dunaliella salina, que es una microalga que genera un pigmento betacaroteno, que es precursor de la vitamina A, rojo, naranja. La siguiente. Bueno, ya aquí vemos que simplemente es la diferencia entre las bacterias que dependen del azufre. Esto es algo importante también. Es como nosotros no dependemos del nitrógeno, pero ahí está el nitrógeno en el aire. Igual las bacterias que no dependen del azufre también están en sitios donde hay azufre, ¿no? A esas profundidades. Sigamos, porque esto es simplemente tener vuestra herramienta. Recuerden que el profesor ya les envió estas clases. Para cada clase que ustedes les envían. Fíjense, estas bacterias rojas que aparecen aquí, cuáles son realmente las fuentes de energía y las fuentes de carbono utilizadas como receta para mantener en un laboratorio unas cepas vivas de estas bacterias fotosintéticas. Entonces, la versatilidad, ¿qué quiere decir? Son fotosintéticas, pueden ser heterotróficas e incluso hasta en condiciones anaeróbicas. Esa es una versatilidad que no lo tenemos todos. Y en condiciones aeróbicas. Y dependiendo de esa, generan productos distintos. Fuente de carbono, CO2, azúcares, alcoholes, ácidos grasos, ácidos orgánicos, aminoácidos, compuestos aromáticos. Eso es muy importante para bioremediación también, la degradación que pueden hacer ellos y ser utilizadas. Y ellos que están allí procesando, lo que pasa es que no la tomamos en cuenta para estudiarla. Sigamos. Bueno, entonces, esto es lo más importante, la iluminación, fuente de carbono, donador de electrones. Acuérdense que el donador de electrones, todo lo que hemos visto hasta ahora, son los compuestos azufrados, ácido sulfídrico, ¿no? Ellos proveen de electrones, proveen de hidrógeno y el azufre, la bacteria le dice bien, muchas gracias, te puedes quedar aquí adentro como una inclusión o te vas, digámoslo de esa manera coloquial. Anaerobiosis, recuerden que en condiciones en ausencia de qué, en la anaerobiosis de oxígeno, de aire. Mixotrófica, ya le decías, con luz y con compuestos orgánicos. Todos los organismos que son misotróficos también lo son fotoautotróficos. Lo que pasa es que tienen una versatilidad mayor que los fotoautotróficos estrictos. Nosotros somos heterótrofos, ¿no? Porque todo es ya elaborado.
Pero en este caso, estas condiciones son muy importantes para indagar en estudios para cada una de estas bacterias o microorganismos. Bueno, ahí está, fíjense, ahí están la producción de esos compuestos, y van cosechando y van extrayéndole los pigmentos que más les interesa. También ellos generan algunos polímeros, polidulcilipiratos, que son utilizados para hacer o sintetizar bioplásticos. Siguiente. Esto de los bioplásticos como que tiene mucha más importancia ahorita, ¿no? Porque hay una ley en la que ya se prohíbe los plásticos de un solo uso y comenzamos ya a pagar por estas fundas. Cuando ustedes vayan al PIA, al Supermax, la próxima vez les van a cobrar. Entonces, los bioplásticos surgen como una buena opción. Y aquí comenzamos con un amigo que él decía, nosotros tenemos tanto residuo de cacao, de plátano, de café, ¿por qué no utilizar esa biomasa, es decir, la cáscara, todo lo que sobra, y acoplarlo y, por ejemplo, compactarlo, darles formas? Y hay cosas que se están haciendo bien chéveres en Alemania. El resto del café que sobra, le hacen una tacita de café. Y esa tacita de café es como, tómate un café en una taza de café. Es como tienes ahí mismo la estructura, ¿no? Cosas muy interesantes. Sí, hay que seguir trabajando en eso. Completar. No, la siguiente. Sí, sí, ¿no? Bueno, fíjense, son formas morfológicas. Vamos a ver esta Thiopedia roseana, que se nos apareció en un sistema de tratamientos de aguas residuales urbanas, y a veces hay lo que se llama un bloom. Bloom es cuando de pronto aumenta el crecimiento de un microorganismo, se le llama bloom. Es decir, uno dice, va uno a una laguna y de repente está verde o verde azulada, y después pasa. Entonces, eso es porque en ese momento se presentaron las condiciones nutricionales, ¿verdad? Y biofísicas que hacen de que crezca rapidísimo. Vamos a... Sigue la otra, porque esta la pueden ver en su casa. La sigue. No se ve muy bien, pero verán. Eso que ustedes vemos aquí en la parte inferior izquierda es un sistema de lagunaje de planta de tratamiento de aguas residuales urbanas. Y de repente esa mancha que causó una novedad. Entonces fuimos y se ve como aceitosa. Y algunos decían, unos ingenieros, bueno, pero es que no puede ser porque parece una pintura o alguien desafortunadamente derramó algo allí, ¿no? De una manera intempestiva. Y lo primero que dije, nos vamos a ver al microscopio. Y esta es la famosa Thiopedia roseada, que aparece como unas plaquitas, de esas plaquitas de microplacas, ¿no? Parecidas. Y es de color rosado. Y ella se mantuvo, es decir, ustedes me dicen, pero ¿cómo? Está el lecho de las lagunas es con muchos sedimentos y por lo tanto condiciones anaeróbicas, con muchas fuentes de azufre. Entonces en ese momento, ahí está ella, va y ella se expresa en el medio externo, y luego la vida media de ella es corta y ya luego ya no va a aparecer más. Pero entonces son eventos que hay que tomarlos muy en cuenta, ¿no? Y estudiarlos, porque fíjense cómo se presentó. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que hay que tener monitoreo permanente en las zonas que uno quiere seguir estudiando. Pero eso es muy importante, la parte de las bacterias fotosintéticas. No pudimos hacer más nada, ¿no? Porque yo sigo recomendando tratar de abrir ese campo de las bacterias fotosintéticas, que también tiene mucho. Mira la preciosidad. Ahí están las plaquitas y mira el color. Y es que parecía como un aceite, como una pintura. Ajá. Lástima que algunos no vean. Esto surgió a partir de un trabajo
de titulación de estudiantes de Ingeniería en Biotecnología de la Escuela Superior Politécnica del Ejército, ahí en Los Chillos. Y estábamos trabajando aquí con unos efluentes de derivados de lácteos. Y de repente se nos aparece eso rojo. Y fíjense ustedes acá, esta parte verde, esto era clorela, un consorcio con clorela. Y toda esta parte hubo una dominancia de la misma. Luego a la derecha, fíjense, este ya es un cultivo que teníamos y fíjense cómo ella se apodera de la superficie, es decir, necesita luz. Y es decir, cuando pasan estos eventos hay que tomarlos en cuenta. Fíjense que esto está invertido. Hay asuntos que nosotros como buenos observadores como la naturaleza a veces nos dice, aquí le estoy presentando a ustedes esto, ayúdenme. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? De tener siempre un equipo de trabajo. Y esto, fíjense ustedes cómo se forma esa película, y ha sido una bacteria fotosintética no sulfurosa, y de ahí se generó otra tesis de grado, importantísima. Lamentablemente eso queda ahí y esto sería como una cepa para seguir siendo estudiada desde el punto de vista de biotecnología. La siguiente. Fíjense, esto se logró aislar. Estos son colonias de la bacteria sulfurosa, no sulfurosa. Fíjense, y este también parte de cómo ella comienza a crecer. Comienza a crecer a la derecha. Entonces, se logró crecer, se logró cultivar y vamos a ver alguna foto de la batería que hicimos con respecto a las réplicas en función de la concentración de nutrientes. Miren con respecto a pH. pH 4, 5, 7, 9 y 10. Y te pregunto a ti, ¿dónde ves tú ahí, de acuerdo a los resultados, dónde hubo el mejor crecimiento o el intervalo de pH donde se presentó el mejor crecimiento de esa bacteria fotosintética no sulfurosa? ¿Ah? Dijiste 7 y 9, ¿verdad? Ok. Y si ustedes aquí me hacen una curva, siendo el pH acá en el eje de las X y aquí en el eje de las Y, la densidad, ¿verdad? La densidad óptica con respecto al número de células. Háganlo ahí en su cuaderno. Pónganme entonces en el eje de las Y, densidad óptica, que corresponde a la... Ustedes no tienen cuaderno, un papelito. ¿Tiene unas hojitas para que le diga la lectura? Claro. O, Diego, hazme el favor, hojitas, esta. ¿Cómo te llamas tú? Ok. Densidad. Ahí ya tiene, solo usted faltaba. Y ya los que están en virtual te traten de hacerlo. Ya. De pronto quienes están acompañándonos virtualmente, también sería importante que sigamos esta dinámica, ¿no? Y la podamos compartir a través del Teams. Entonces tenemos en el eje de las X la densidad óptica, y en el eje, eje de las Y, óptica, y en el eje de las X, doctor. En el eje de las X el pH. Y en el eje de las Y es la densidad óptica que nosotros a través de una longitud de onda determinada estamos midiendo el grado de turbidez en función de la concentración de células formadas a los diferentes pH. Profe Elizabeth, vemos que está levantada la mano, perdón. No sé si tiene alguna inquietud. Sí, bueno, pero era antes de esto. Perdón. Profe, una preguntita que tengo. Es que me pareció interesante esas fotografías que usted nos mostró de esa, era como una planta de tratamiento cuando nos hablaba un poco de ese caso, ¿no? Yo el semestre pasado tuve un estudiante que fuimos a la planta de tratamiento de aquí del Pangui, pero trabajamos con macrófitas, con unas plantitas que ellas están en la superficie y de una u otra forma logran captar a través de la parte de la rizósfera algunos sólidos que
contribuyen a la contaminación. Y mi pregunta es, dentro de su experiencia, ¿ha trabajado la asociación de estas bacterias, o por lo menos, sí, de estas bacterias con algunas plantas que de pronto puedan tener alguna función fitorremediadora o que puedan potenciar en una forma positiva esa biorremediación? No, ¿Hay algún estudio? con las bacterias fotosintéticas no, pero obviamente todas las bacterias, como todos sabemos, que están asociadas a las rizófaras, por ejemplo, de las plantas acuáticas, al menos las flotantes, las sumergidas también, o las emergentes, ¿verdad? Entonces, todas esas bacterias hay que prestarle mucha importancia porque realmente son los primeros caballitos o los soldados que comienzan el proceso de biodegradación de la materia orgánica, ¿no? De la DBO y de los sólidos disueltos. Entonces, con bacterias fotosintéticas, desafortunadamente a nivel mundial poco se sigue trabajando, pero vale la pena por todo esto lo que hacen. Y entonces en estas lagunas de tratamiento facultativas y a nivel de sedimento, ahí están ellas, solo que hay que tomarlas en cuenta, es decir, tomar muestras y comenzar a hacer trabajo a nivel de laboratorio, porque en realidad generan muchísimo trabajo en función de reducir con mucha eficiencia los sólidos totales. Lo que sí hemos hecho con plantas acuáticas flotantes o con las carnáceas también hemos hecho tratamiento a nivel hemos trabajado con cromo, especiación en cromo, y también nos ha dado resultados. Pero sí, la parte de esta de biotecnología ambiental es muy interesante, la parte de microbiológica hay que seguirla resaltando en este sentido. Claro, nosotros por supuesto, como usted vio, pues no tenemos mucho de lo que es la parte de infraestructura y la parte para de pronto hacer análisis que sean un poco más confiables, pero lo tratamos de hacer en esa oportunidad por gravimetría, o sea, por diferencias de peso, para ver un poco, esa era la forma más expedita que conseguimos con todas las limitantes que tenemos. Entonces, solamente quería saber si de pronto podíamos asociar o estudiar tal vez la asociación de una de estas bacterias para ver la potenciación de esta macrófita que ayudaba desde el punto de vista de fitorremediación. Claro, y fíjese tú en el caso de Ecornia y otra que se le llama, ahorita no recuerdo el nombre. Es como, aquí le llamamos lechuguín, que creo que es la Ecornia, pero hay otro tipo de lechuguín que es como una flor, pero la raíz es espectacular. Mientras más desarrollada es, tú bien sabes, aumenta el área de exposición al ambiente contaminante y genera realmente muchísima eficiencia para la reducción de estos contaminantes, ¿verdad? En función del tiempo, ¿no? Entonces esa parte de biotecnología ambiental es muy importante. Que por cierto, tratamiento, por ejemplo, las lagunas o los embalses, que la gente les dice las plantas flotantes, no es porque son invasoras. Lo que pasa es que la gente no termina de entender de que ellas crecen muchísimo porque tienen el exceso de fertilizante. O los detritos, exacto. Actividades antropogénicas de los cultivos, las actividades pecuarias. Entonces ahorita estamos trabajando con un embalse en Poza Honda de allá del cantón 24 de Mayo de Manaví, y el manejo está simplemente en destruir la planta, pero porque no terminan de entender de que ellos están haciendo un trabajo favorable de descontaminar. Yo les digo, bueno, hay que cosecharla, esa es una biomasa. Claro. Hay muchísimas revisiones hidrográficas en donde se utiliza. Incluso como biofertilizante se utiliza. Sí, para complemento alimenticio. Una vez que se composta, exacto. Claro. Lo que pasa es que la remoción manual implica un costo económico también importante. Claro, porque además la remoción es manual. No hay manejo en evitar el exceso de fertilizantes que siguen utilizándose, bueno, a nivel, digo yo, de muchos de nuestros países, y que todas las descargas de todas las actividades antropogénicas también van ahí.
Entonces, la culpable es la del lechuguín y solamente ella está ayudándonos a nosotros. Pero hay que trabajar más duro en función de las medidas de que concientizar a través de capacitaciones a las comunidades, de ayudarlos a ellos, incluso a tener sus tratamientos diferenciados para que no traten de contaminar muchísimo estos reservorios de agua. Entonces, eso es también importantísimo, toda esa parte con vinculación con la sociedad, ¿no? Hacer eso. Ahora bien, yo quiero que ustedes me presenten cómo les quedaría la curva. Ustedes también, pregúntale a ellos. Yeah. Igual si nos pueden ayudar tomando una fotito y la envían al grupo de Teams o al WhatsApp grupal o a mi WhatsApp y lo compartimos acá, ¿no? No hay ningún problema. ¿Cómo les queda para ver la curva? Hasta eso les revisamos a los chicos. Para ver la curva de ustedes. A ver, vamos uno por uno ahí. No importa si no mucho. A ver, Ana. O sea, ustedes se van a fijar en los colores. ¿Dónde hay los mayores colores que ya lo sabemos? En 7 y en 9. Y entonces aquí, en 4 y 5 hacen esto. Y en 7 comienza a aumentar. En 9 aumenta un poco más y luego baja aquí en 10. ¿No ven? Entonces, hasta pH 4 y 5 casi no hubo crecimiento. Ya se ve algo a pH 5, ¿verdad? En la foto, lo que pasa es que ustedes no están viendo allí. En la foto sí se ve algo de que comienza a aumentar la densidad óptica y es pH 9. Entonces, ¿qué significa? Que, de acuerdo a estos experimentos, se evidencia de que esta cepa de esta bacteria no fotosintética crece mejor entre 7 y pH 9. Ese es el intervalo de su crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que a partir de en adelante, cuando tenemos que trabajar con esta, ese es el pH a la cual la vamos a utilizar, porque están con mayor población y si lo vamos a trabajar en proceso de bioremediación, vamos a tener mejores eficiencias. Así que esos experimentos son sencillos y nos dan bastante buenos resultados. Así que ustedes a ver cómo les quedó. Ya les dio una pista por ahí el doctor. Démonos una vuelta y Aquí conversa con ellos. Entonces, lo que pasa es que hay que colocar la gráfica porque si no la ven. Listo. De pronto, profes, les acabo de enviar al grupo de WhatsApp también, ¿no? La gráfica que el doctor Eber la desarrollaba. Y se utilizó pH 4, a ver si nos sale. No, déjame colocarla aquí otra. Utilizó pH 4. 5, listo, esa sería como la gráfica que nos debería dar. El rango óptimo de 7 a 9 y luego tenemos una... Bueno, entre 4 y 5 tendríamos un periodo de latencia de adaptación. De 5 a 7 básicamente tendríamos la fase exponencial, ¿no? Donde comienza a crecer importantemente, significativamente. De 7 a 9 tendríamos como la parte de mantenimiento que se mantiene estable y finalmente se acaba la curva con un descenso a partir de 9, 10 de pronto, y comienzan a ser hostiles las condiciones de pH para esta especie, ¿no? Nada en función del pH. Ahora bien, ¿cuál es el título de la gráfica? Ya les voy a ir compartiendo las imágenes de los estudiantes. Igual si nos pueden enviar, les agradecemos. En donde se estableció ahí por la curva de que el intervalo mayoritario que optimiza su crecimiento entre 7 y 9. Pero fíjate que los colores entre 7 y 9, mira que están como que están casi igual, diría yo, ¿no? Sí, pero me lo puedes poner muy bajo, el 7 también tienes que subirlo, súbelo un poquito, como que si fuese otro cachito, ¿no? Pero fíjate que el 7 lo pusiste muy bajo, acuérdense que entre 7 y 9 está más o menos ahí.
Bueno, es que hay que ver la foto, ¿no? Como quedó el color. Sí. Ajá, pero fíjate que 4 y 5 la posición ya tiene que estar ahí probable, posible. Piensa que 4 y 5 prácticamente la densidad óptica es muy baja. ¿Sabes que debe tener un ratito de allá? Como el Diego, ¿cómo es entonces van a aquí ensayarse. Solamente por ¿Cómo hicieron los de allá? Ya, vamos a preguntar acá cómo hicieron. Acá tenemos unos resultados, parece. Déjenme ver, ojalá. Es un poco complicado enviar por el Teams. Un segundito más. Pero en el Zoom sí se ve. No nos han enviado todavía. Ya, si nos pueden ayudar enviando, les agradeceríamos. Fíjense que lo más importante es esto, nosotros no nos esperábamos hacer una tesis de grado con esto. No era nuestro chino con la metodología, pero ha aparecido. A veces aparecen las cosas que cuando aparece una hermanita, ¿ah? No. No, por ejemplo, las floreas si son comestibles, manojos, también. Pero debe haber algo que Es que hay algunas que son tóxicas. las que se encuentran en los ríos. Sí, hay algunos microcitis. Las del Nostoc. Mira. Ah, justo. Esta metodología que tenemos allí resulta que en la cordillera andina de Perú, Bolivia, Chile se consume, pero aquí no. No le hemos hecho todavía experimento de toxicidad. Pero fíjense el color verde. Ella en su máxima expresión llega en elevadas humedad y obviamente Tómale fotos ahí, lluvioso. al microscopio, ¿ya? Nosotros tenemos trabajando con esta selva desde el 2012. Empezamos allá en Papayacta y en Pedernales también hemos conseguido. Así que esta ni los pájaros la comen. Pero nos llama la atención que en las diferentes provincias se mantienen los niveles en cuanto a metales, en cuanto a proteínas, porque ella es fiadora de nitrógeno. Entonces, es independientemente del sitio. ¿Cuáles son las condiciones que necesita ella? Elevada humedad. Porque pensaba también que era la altura, pero resulta que Pedernales la colectamos 17 metros sobre el nivel del mar, pero en una zona muy lluviosa. Entonces, ella en sequía ya uno no la ve, o ve unos pedacitos por ahí como excremento. Y cuando llega el invierno, vuelve otra vez a sequía. Pero esta contiene mucha clorofila, fíjense el color. Entonces, de esta sale una publicación de una tesis de grado de la EFE, faltan 2 publicaciones más, pero la culpa es bien poco, ¿no? Pero resulta que con la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, de Ayacucho, de Perú, vamos a empezar con un proyecto ya aprobado con macrocolonias de allá, pero las de allá se comen. Pero las de allá, aquí tengo una foto que son como unas piedritas, que aquí las tenemos, esas piedritas que son como gelatinosas, pero no se comen. Así que aquí hay algo que tenemos que estudiar. Pero son diferentes especies, las de las piedritas. No, ya han surgido por la biología molecular varias especies, pero morfológicamente ella cambia. Y esto parece un dulce, si ustedes ponen ahí, parece como un dulce ahí. ¿Quién se anima? No.
pero lo que le quiero decir, cuando lo veamos al microscopio, son rosarios para rezar y tienen unas estructuras, se llaman heterocitos figadores de nitrógeno. Entonces ya son indicadores también de contaminación, porque en su humedad, por exceso de polisacáridos, ellas mantienen los metales. Entonces, si hay exceso de plomo, ya ahí lo mantiene. Entonces, ellas se mantienen como está en el suelo. La mano mía es el suelo. Ellas no necesitan el suelo. El suelo es simplemente para mantenerse. Pero ellas trabajan como que si fuera una antena parabólica, absorbiendo como un hongo todo lo que le llega a su superficie. Fíjense ustedes. Entonces, ellas de poco requerimiento. Así que esto es muy importante cada vez que conseguimos una provincia de esta cepa. Así que imagínense desde 2012 que sigo intrigado para seguir trabajando con esto. Y no dio por mi sorpresa cuando lo veo aquí también. Así que, y esto se puede utilizar como hidrogel, que ahora tiene mucha importancia en biotecnología. Acuérdense que ahora a los cultivos se le colocan unas puntitas que con el agua absorben, mantienen esa humedad para la época de sequía. Y ella se puede ser utilizada como hidrogel y obviamente como bios se utilizan. Así que de aquí con mucho gusto hay otras tesis de grado para investigación para la universidad. Yo tengo una pregunta. Y de estas, digamos, para poder identificar las que son tóxicas y no tóxicas, ¿necesariamente es realizar los estudios o tienen alguna particularidad para poder identificar? No. Uno de los estudios preliminares para determinar la toxicidad puede ser, por ejemplo, en células sanguíneas, por ejemplo, ver citotoxicidad, pero algo más sencillo sería con peces, ¿no? Uno coloca de esto, hace un homogenizado. Y del homogenizado, por ejemplo, en volumen, uno le va agregando a donde están las piscinas con los peces. Puede ser, el pez puede ser, por ejemplo, no puede ser el indicador. Pueden servir otras microalgas también. Puede servir también algún animalito, algunos gusanitos que tengan una fase acuática, por ejemplo, renacuajo, ¿verdad? Y poder ver este efecto. Entonces, si no llega a pasar nada, decimos, bueno, pero ¿por qué no se come agua? Entonces hay que seguir haciendo otros trabajos. Pero esto hay que hacerlo de una vez la toxicidad, porque seguimos trabajando de toxicidad. Pero lo que vamos a hacer allá en Ayacucho, en Perú, ya es, porque allá las venden en el mercado de Cusco, yo no he ido todavía a esa zona. Las venden como unas piedritas bonitas y las le echan a los alimentos, como esto también que se come pulverizado. Y de eso se trata. Yo estoy trabajando con macroalgas marinas en vulva y vamos a hacer. Así que esto me gustó mucho por el color verde que tiene. Y esto se le extrae la clorofila y sale un color rosadito que corresponde a la ficolitrina, porque ya produce ficolitrina. Entonces lo tenemos aquí. En el patio de la casa. Esto que ustedes ven aquí corresponde a cuando esto lo vamos a machacar un poquito a la tarde y vamos a ver esos rosarios. Y luego las células que ven ustedes más grandecitas se llaman heterocitos, las que tienen el nitrógeno. Y todo esto que está aquí, que dice que no es nada, no, eso es el exopolisacárido. Ojalá hubiéramos tenido tinta china, se me olvidó. La tinta china, todo esto no penetra, porque la tinta china lo que hace es adicionarse en otro tipo de compuestos, pero los polisacáridos no. Entonces todo esto va a estar en blanco y la tinta china alrededor. Entonces uno dice que esta es la zona de exopolisacáridos de estos rosarios. Cada una de estos es un filamento. Entonces la manera de sobrevivir de ella es rodeándose de todo esto, lo que está aquí. Y esto es gelatinoso a veces como que si fuera un plástico. Y la cantidad de agua, si nosotros vamos a colectar esto, nos va a pesar mucho. El exceso de agua que ya. Y entonces eso lo podemos aprovechar también como un hidrogel.
Y aquí más, porque en la Amazonia es la zona donde mayor, en Ecuador, entonces tenemos que utilizar esta cepa también, somos fertilizantes. Entonces se le coloca en las patas porque horticultura, también hace unos ensayos de horticultura con esto. No de eso se trata. Entonces hay muchas cosas que hacen, son sencillas. Lo importante es que son cosas que sencillas que tenemos nosotros. Ahora, si tenemos falta de infraestructura en los laboratorios, esta área es bastante accesible para trabajar y obtener buenos resultados. De eso se trata, ¿no? También. Así que, esto Yeah. que trajeron. Sí, este es uno de los trabajos que mandaron, ¿no? Sí, pero resulta, vean, esto es bueno que se conozca. Ahí no se hizo con 6, ¿no? Se supone que con 6 va a aumentar. Pero entre 7 y 9 hay un plató. Pero de acuerdo al ojo, el 9 tiene un poquito más de pigmento. Él debió de haberle traído los resultados de la velocidad óptica, ¿no? Que se me fueron de un espectrómetro a 650 nanómetros. Y uno ve que aumenta muchísimo por la cantidad y también uno lo puede hacer por la longitud de onda del pigmento de esta bacteria, el carotenoide, y sale perfecto este resultado. Así que bueno, todo lo que hicieron allá también. Sí, este es uno. Acá tenemos otro trabajo. Sí. En población estaría el rango entre prácticamente 7 y 10. Le tiene sí, este resultado, ¿un esferito? No, yo lo tengo. Acá tiene, doctor. Ajá. Bueno, este resultado... A ver, chicas, ahí pueden ir viendo la imagen allá, ¿ya? También. ¿Cuál le pongo? ¿El rosado? Supongamos, este de acá. Este interior, acuérdense, entre lo que es 7 y 9, visualmente hay una tendencia que estén cerca, solo que el 9 está un poquito más concentrado. Entonces, en esta gráfica hay que corregir, en esa gráfica que vemos allí. Porque fíjate que el 7 está como que si fuese un color menos concentrado, pero es una visualización prácticamente, pero la tendencia es acercarnos a que si hubiésemos tenido los datos de densidad óptica, valorados por un espectrofotómetro. Y el espectrofotómetro que dice el doctor es el equipo que está atrás, ¿no? Entonces ese aparatito lo que hace básicamente es medir cuánta luz puede pasar a través de una muestra. Es en términos muy sencillos. Entonces ustedes tienen una muestra de color azul. Entonces cuando ustedes le ponen en ese equipo, va a salir en el rango del ultravioleta, del UV visible, perdón, que es lo que nosotros podemos percibir, un pico en la parte del azul. Si ustedes ponen una tinta amarilla, hay un pico particular en el punto amarillo. Entonces lo que dice el doctor a 640 nanómetros se refiere más a la parte verde. ¿Sí? ¿Por qué verde? Por la clorofila que tenemos en las muestras. Y se forma un pico. Y eso es lo que nosotros vamos midiendo y vamos comparando. ¿Sí? Eso vamos a hacer mañana tarde. ¿No es cierto? Entonces con una camarita ya les adelantamos para que vengan. Eso, profe. ¿Algún otro comentario más? Vamos a terminar con eso y la evaluación. Estamos, ¿no? Entonces, regresamos por acá. Ya queda poco, ¿no? Sí. Entonces ya saben que a 10 ya no crece. Por eso es que cada organismo hay que hacerle un monitoreo de lo que es pH, lo que es temperatura, concentración de nutrientes, todo eso. Ahí le vamos sacando el provecho. Y miren la siguiente batería. Esa es la interesante. Miren esa belleza ahí. Miren esta es en función de la concentración de nutrientes. Es medio nutritivo utilizado para bacterias. Y fíjense la belleza de los colores. ¿Y qué ven ustedes ahí? ¿Cuál es la tendencia a donde ella crece más? El 6 y el 8. No, 6 y el 8. el último. ¿Los últimos será? ¿O el 6? No veo. A ver, véanle acá, ¿ya? Ahí véanle un poquito.
poquito mejor. Ahí se ve como que más clarito. Es último, los niveles sería las dos tapas verdes de la tabacha y el alemán. ¿Y cómo lo verán los que están en virtual? No, ellos lo ven así, Pero ¿qué tal entonces de la pregunta? Ya, a ver, igual, a los que están acompañándonos virtualmente, ¿qué concentración consideran ustedes que es la más alta, no? ¿La 2, 4, 6, 8 o las que están al final, gramos por litro? Hacia el final, 8. Más oscura. Sí, las más oscuras. Sí, las últimas, Cristian. Claro, Sí. Las últimas. eso significa que ya es ávida en nutrientes. Eso es lo que nos quiere decir esta bacteria. Fíjense cómo incrementando la concentración de medio nutritivo, aún crece muchísimo más. Total de que esto es simplemente se estudió el efecto de la concentración de nutrientes y el efecto del pH. Así que luego se podrían hacer cristales integrados que son más complejos, pero que nos dan resultados más integrados en ese sentido. Así que les repito que este fue un estudio que salió porque se nos presentó. Eso es lo que sucede. Total que... Perdón, una preguntita, doctor. Esta misma curva que usted nos está presentando es la que nosotros utilizamos como curva patrón para leer en el espectrofotómetro, ¿o no? No, en esa curva sería que si le hubieses dado los valores de densidad óptica para cada uno del pH, entonces allí vamos a tener mejor la curva expresada, pero la tendencia es que entre pH 7 y 9 ocurre el mayor crecimiento. Pero ¿qué ocurre aquí? Que para el experimento del pH hay que dejarlo a una sola concentración de nutrientes, que en este caso utilizamos el 6, ¿entiendes? Eso hay que dejarlo fijo y lo demás se varía. Y en esta se dejó a pH 9 y se varió la concentración de nutrientes. Eso es bueno que lo anoten. ¿Así seguimos? Creo que para terminar con el otro. Tenemos ya las últimas ahí diapositivas. sí se ve mejor, mira. Dile a alguien que sí se ve mejor. Sí, ahí sí se ve, ¿no? A ver, igual les puedo... Ya, un segundito nomás. No... Esta luz nocturna para que puedan ver los chicos acá. A ver, chicos, ahí. Miren un ratito. El 8. El 8. Una pregunta ahí, ¿qué pasaría si nosotros nos excedemos ahora en medio de cultivo? Por ejemplo, voy a poner el caso hipotético de 14 gramos por litro. No, es posible que ya no crezca. Uno no Se sabe inhibe. si ya será inhibición por efecto de sustrato. Porque también ocurre que nosotros a veces nos inhibimos y nos da un dolor estomacal cuando exageramos la comida, igual a todos les pasa igual, ¿no? Ah. Sí, creo que ese era el... Este es el último. Sí, entonces con eso nosotros terminamos todo lo relacionado a grupos que son bacterias fotosintéticas, que hay mucho que hacer por ellos. Y entonces si ustedes me preguntan, ¿y qué es lo que se necesita? Bueno, fíjense, se necesita fuentes de azufre, ¿verdad? Unas las necesitan y otras no. Se necesitan condiciones, aquí están microaromínicas, no tienen ideación, sino solamente uno mezclado con la mano. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? Las condiciones de trabajo es sin aireación, porque trabaja en condiciones microaerofílicas o anaeróbicas. Esto que ustedes ven aquí, esa área es área de aire, pero a medida que transcurre el experimento, ya se va limitando. Se va limitando para el caso de que ella al principio trabaje aeróbicamente, porque ellas son muy versátiles metabólicamente. Y ya después, con el tiempo, ya aquí realmente no hay nada que utilizar. Aquí puede estar el paralocino, pero ya no lo utiliza. Entonces, son las variables de concentración de nutrientes, concentración, en el caso de la luz, sí. La luz es importante para ella. Y se dan cuenta como empezó a aparecer en el frasco aquel de cola grande.
Ahí se formó porque resulta que en el sedimento del experimento de bioremediación de fluente de esta planta procesadora de productos lácteos, había suficiente materia orgánica y en condiciones anaeróbicas y aprovechó para dejarse ver, mira que estoy yo. ¿Por qué esto utilizan para biodegradar el pelo? ¿Biodegradar? El pelo, el cabello. Sí, hay que conseguir entonces microorganismos, proteasas positivas, no porque nuestro cabello es proteína. ¿Y eso? No, sí, creo que ha habido, lo que hay que buscar es bacterias proteasas positivas. Y al ser proteasas positivas, ellas rompen los enlaces covalentes amida, grupo amida. Entonces, yo creo que sí hay que hacer los experimentos, agregarlo. Este se utiliza para lo que es el tratamiento fuente de españoles. ¿Para el tratamiento de los residuos de españoles. Para tratamiento, sí. Para los españoles quedan residuos y para utilizar el tratamiento de transformarse estos residuos. Sí, entonces lo primero que debemos hacer se podría meter en internet a ver qué hay sobre eso, pero sí, tiene que ser proteasas. Como en el caso de las uñas, que por ejemplo en el caso de los caparazones de los muchos marinos, es la quitina. Entonces hay que buscar quitinasa positiva, que son nuestros hongos especiales, ¿no? También. Las exoenzimas en un mundo, me fascinan las exoenzimas también, pero ese es un mundo también aparte. Todos estos trabajos que se hacen con microalgas, con bacterias, son las exoenzimas, las que van afuera y comienzan a hacer disponibles los nutrientes que hay afuera, digámoslo así, para retribuirlos a las células de los microorganismos. De eso se trata. Bueno, entonces por hoy en la mañana finalizamos acá. Chévere. Queda pendiente alguna actividad, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, por ahora tendríamos ya cumplida la primera parte de la capacitación de la mañana. Igual entiendo que Galo está por acá y también, igual que la profe Elizabeth, nos van a acompañar para la recolección que vamos a tener a partir de las 3:30. Nos vamos a encontrar, si igual algún compañero docente está interesado en participar, con todo gusto, algún estudiante está interesado en participar, con todo gusto. Tenemos dos rutas que ahorita las vamos a decidir y un poco más interno, sobre a dónde mismo vamos a recolectar, ¿sí? Entonces esto lo decidiremos, pero a las 3:30 estaríamos acá, unas 2 horitas, máximo 3 horitas serán las que nos demoremos, y eso vamos a trabajarlo los siguientes días para ver qué tipo de especies o qué géneros por lo menos se tiene acá en el Pangui, ¿no? Para cultivarlas acá y tener como una especie de algoteca, una biblioteca de algas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy día, Mario, para ver si de pronto cerramos con tus palabras o alguna pregunta que tengan, con todo gusto. Sí, gracias, Cristian. Bueno, primero, nuevamente felicitarte por la iniciativa, igual a Gino, esto siempre viene bien a todos nosotros, ¿no? Más bien por temas de organización, ¿cómo están los horarios, Cristian? Quisiera que nos comentes para planificar nosotros también. Por ejemplo, hoy día en la tarde, sí, ya nos acabas de comentar que hay salida de campo. El día de mañana, ¿de qué hora a qué hora sería? En la mañana, igual en la tarde, y lo mismo el día miércoles. No más que todo para temas de planificación. Cristian, ayúdanos, por favor. Ya, Mario, nosotros inicialmente le poníamos 8:30, pero no sé si los compañeros docentes estén de acuerdo a las 8:30 o está bien a las 9, ya depende un poquito de la disponibilidad que ustedes tengan, más que nada. 8:30 o 9, ya dejamos allá votación. 8:30 está bien. 8:30. Está muy bien a las 8:30, Cristian. Ya, parece bien. podríamos incluso terminar un poquito antes, ¿no? Tener algún receso, algo para que no sea muy pesado. Sí, empezamos a las 8:30, podríamos terminar a esta hora, antecitos de las 11, y a la jornada de la tarde nosotros podemos retomarla, 3 de la tarde, digamos, ¿no?
Ya, hoy es 3:30, justamente por el evento que hay de la posición de las nuevas autoridades, pero mañana a las 3. Pero mañana podemos empezar a las 3, igual nosotros ya vamos a estar en cambio en el laboratorio y igual si alguien tiene alguna sugerencia, la lógica parece buena de tomarles fotos, enviarles, compartir mientras los chicos hacen, pero si hay alguna sugerencia es más que bienvenida. Entonces, ese sería el horario, Mario. A partir de mañana 8:30 hasta las 11 y la jornada de la tarde la haríamos desde las 3 hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Y que se recuerden las clases latinas. Gracias, Cristian. Sí, básicamente era para cualquier duda que pueda haber de parte de los compañeros, justamente, entonces para tener un poco planificar y ya pensar cómo vamos a dedicar nuestro tiempo para esta semana, ¿no? Eso nomás, Cristian. Gracias, más bien. No, gracias, Mario. Igual las diapositivas nosotros las estamos compartiendo, ya está subido igual a través del Teams. Hoy noche las vamos a subir también lo de mañana y así sucesivamente, ¿no? Cualquier inquietud igual queda abierto. Vamos a darle el correo del doctor Eber para que lo puedan, pero igual aprovechar este tiempo que está por acá sería importante. Eso, Gino, no sé si algunas palabras. Simplemente muy amable, gracias por su participación, gracias por su tiempo. No una despedida, sino hasta la próxima. Un buen día con todos y todas. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, que estén bien. Chao. Hasta luego, gracias.